nuestra unidad de tecnología, que es una unidad que sería como un núcleo central, digamos, ¿no?, de la materia, todo lo que vimos en la unidad 1, y muchos de los conceptos que vimos en la unidad 2, que son subsidiarios justamente a esto que vamos a ver hoy, pero esto se conecta directamente, todo esto que vamos a ver en esta unidad, se conecta directamente con el perfil profesional, ¿no es cierto?, el rol, el ejercicio profesional de este objeto de estudio que es la ingeniería, ¿no es cierto? Y sobre todo y fundamentalmente en una universidad como la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene un corte netamente tecnológico. Desde ya vamos a partir, en el inicio de esta unidad vamos a partir de la definición de la tecnología, tomándola, después la vamos a definir puntualmente, pero ya vamos a empezar considerando a la tecnología en un sentido amplio, no en el sentido estricto, ¿no? O sea que no solamente cuando hablamos de tecnología vamos a hacer referencia a esto, y todo lo que implica esto, o todo lo que está asociado con la informática y el acceso a las redes, sino vamos a ampliar la mirada. Los que han ido a escuela técnica seguramente tienen ya una mirada un poco más amplia, un poco más integral, un poco más abarcativa en torno a esto, pensando justamente en todos los procesos y todos los, que esto va a quedar más claro cuando veamos la clasificación de la tecnología, en todos los procesos que implica la tecnología, y en todos los bienes inmateriales que también supone la tecnología, ¿no? O sea que tenemos que verla en torno a bienes materiales y a bienes inmateriales. Y entonces en torno a esto empezamos a considerar a la tecnología dentro de un combo, dentro de una cuestión, ¿no es cierto?, que hace que nosotros podamos extender un poco más la mirada y considerar a esto como una parte, por supuesto que forma parte de los procesos y los productos tecnológicos, por supuesto que sí, pero no la vamos a limitar solamente a esto, sino que vamos a empezar a mirarla con una mirada un poco más integral y más abarcadora, como les decía recién. Sobre todo porque de esta mirada integral y abarcadora de la tecnología es que nosotros justamente vamos a poder entender las cuestiones que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos que se pueden dar en determinados países o regiones, y eso se va a conectar directamente, va a tener su impacto en el desarrollo económico de un determinado país o región. O sea que ya con esto solamente que les estoy diciendo ahora, ya podemos empezar a pensar en el contexto y de acuerdo a cuestiones que hemos visto, incluso dentro de la unidad número 1 y algunas reflexiones que han surgido, ¿no es cierto?, en la unidad número 2, ya podemos empezar a pensar entonces, por la íntima relación que hay entre una cosa y otra, ya podemos empezar a pensar entonces en la tecnología como posibilitador u obstaculizador, de acuerdo con en qué grado de desarrollo se encuentre, de procesos productivos dentro de un país o una región, ¿no? Entonces va a haber una relación que es directa, que es estrecha entre una cosa y otra, y entonces en relación al contexto que nosotros hemos ido analizando en las clases anteriores, podemos empezar a pensar, aunque después lo ubiquemos más, más exactamente, podemos empezar a pensar entonces qué es lo que ocurre con Argentina en particular y con la región de América del Sur en general, y cómo nos posicionamos frente a nuestros países vecinos y frente al contexto mundial, ¿no? Aunque no analicemos mucho más que esto que estamos diciendo. Pero digo, para empezar a pensar en estas cuestiones que vamos a ver nosotros en esta unidad, porque se vinculan directamente con eso. La tecnología como tal, y por eso las distintas maneras de concebir a la tecnología, es tan antigua como el hombre lo es en el planeta Tierra, ¿no? Siempre la tecnología además tiene un fuerte componente cultural, en el sentido de que los elementos, procesos o productos posibilitadores o obstaculizadores de procesos y productos tecnológicos van a estar vinculados directamente con
Estas costumbres, que después van a formar parte también de lo cultural, de una determinada región, dentro de un país, de un determinado país, o dentro de un determinado conjunto de países, ¿no? Que van a estar conformadas por, además, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, con los ritos, con los valores que se sustentan en una determinada sociedad, en un determinado momento, y esto nos trae a colación lo que hemos venido analizando también en los otros temas que vimos durante el programa, que tiene que ver con la contextualización necesaria para poder entender la existencia de determinados fenómenos, ¿no? Determinados fenómenos o desarrollos científicos, determinados fenómenos o desarrollos tecnológicos, y la articulación que hay entre estos dos procesos. Los valores, como les decía, las cuestiones que tienen que ver con cómo se operacionaliza, cómo se va configurando las relaciones comerciales entre distintos países, al interior de un determinado país y en el contexto de las naciones que rodean, a este determinado país, y también desde el punto de vista artístico, esto también posibilita o no, no pensemos como la creatividad del arte, sino como un elemento más dentro del conjunto de las actividades económicas y cómo esto se va desarrollando, ¿no? En un determinado país o en una subregión en un determinado país. Estos elementos que nosotros distinguimos como intrínsecos, propios o pertenecientes a una determinada sociedad en un determinado momento, van a actuar de manera dinámica. Esto significa que siempre va a haber pequeños corrimientos, pequeñas cuestiones que van a estar modificándose permanentemente, y van a ser el reflejo y el espejo justamente de todos estos elementos que nosotros fuimos nombrando, ¿no? Lo que tiene que ver con la economía particularmente, las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con los ritos, con los usos, con las costumbres, con la cultura, con el sistema cultural justamente, que va a hacer que sea entonces un país o una región que promueva procesos y productos tecnológicos o no los promueva, ¿no? Vamos un poco por ahí. Desde ya se lo digo, y esto es la condición para los procesos y los productos tecnológicos. El factor económico es uno de los factores más importantes en el desarrollo tecnológico de un país o una región. O sea que también podemos empezar a hacer las derivaciones en torno a nuestra situación geopolítica en torno a nuestros países vecinos y el lugar que ocupamos, ¿no es cierto?, en el mapa mundo. Esto siempre funcionó de esta manera, ¿no? Es decir, este reflejo, estas condiciones, características de la sociedad y cómo funcionaron y operacionalizaban en un determinado país o región, en un determinado momento histórico, y en un contexto social, económico y etcétera, le conferían, le daban, ¿no?, a un país, una región, determinadas características. Hoy en día, además, y como producto justamente de este factor, que es el más importante, y esto es pregunta de parcial y es pregunta de final, de hecho, en el trabajo práctico que van a hacer de tecnología, es uno de los factores que también van a tener que buscar la cuestión económica, porque marca todo en el proceso, en el producto tecnológico, lo económico, justamente por este factor que es tan importante y que está presente, ¿no?, en estos desarrollos tecnológicos, es que nosotros podemos considerar a la tecnología en esta visión amplia que nosotros manejamos desde la cátedra de la tecnología. Nosotros lo vamos a considerar entonces como una empresa, ¿no? Entonces, desde la lógica de la empresa, nosotros vamos a tomar en cuenta algunas cuestiones que están presentes y que son importantes, y que tienen que ver con como distintas aristas de una misma problemática. La problemática sería la tecnología, pero esta tecnología ser considerada justamente en torno a distintas áreas, distintas aristas, distintos componentes que en sí mismos conforman también determinadas áreas de desarrollo económicas y sociales, y que posibilitan o no, volvemos a lo mismo que dijimos al inicio, posibilitan o no justamente el desarrollo tecnológico, ¿no? Y que tiene que ver, estas áreas tienen que ver con la investigación, van a tener que ver con el diseño industrial, el diseño tecnológico,
es todo un área de formación dentro de esto, porque tienen, de hecho las empresas tienen un departamento de diseño tecnológico, porque esto es sumamente importante, y esto explica esta consideración en torno a la tecnología que hace que se la vea justamente como una empresa, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver, la problemática en sí misma, ¿no? Todo lo que rodea y la problemática en sí misma de la fabricación de determinados procesos o de determinados productos. Esto además está atravesado por el marketing y por la publicidad, ¿no es cierto? Las cuestiones que tienen que ver con las finanzas, vuelve de nuevo el factor económico, como verán, que es sumamente importante en la tecnología. Los problemas relativos a la manufactura, por ejemplo, el acceso o no a las materias primas para fabricar determinados elementos, por qué determinados países, como le pasa a la Argentina, se conforman o funcionan como ensambladores de determinados aparatos, de determinados productos tecnológicos, y no pueden generar en sí misma, porque esto tiene que ver incluso también con las competencias que se dan a nivel internacional de estas cuestiones. Y todo lo otro que también tiene que ver con esto y que conforma la fuerza laboral, ¿no? Y todas las cuestiones que acompañan la fuerza laboral, a su vez, es un componente que es muy importante porque en sí mismo también va a tener otros componentes o subcomponentes que va a tener que ver lo más importante, que es estos sujetos están capacitados para llevar adelante estas tareas que se requieren, y en base a eso después se van a derivar otras cuestiones. La relación, remuneración, tarea desempeñada, los derechos que asisten esas personas, y todo lo que rodea lo gremial, que no es para nada menor, porque puede ser la diferencia entre que una empresa sea exitosa o no lo sea, y cuestiones justamente que tienen que ver con, sobre todo, y de interés de las empresas, que estas personas, esta fuerza laboral, como fue definida, puedan justamente desempeñar la tarea acorde, que tengan los saberes, las competencias necesarias para poder desempeñar esta tarea, que tiene que ser productiva, por otro lado, ¿no? Entonces esto nos va a generar todo este combo de componentes que hemos distinguido rápidamente, nos permite a nosotros pensar en lo complejo, entonces, en la complejidad justamente que reviste la tecnología hoy, los procesos y los productos tecnológicos, lo complejos que son, y la cantidad de subproductos, subprocesos y complejidades que tienen, y que tienen que funcionar además todos dentro de una maquinaria en el que todo ensamble y se vaya dando de manera coordinada para llegar justamente o alcanzar una meta que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la provisión de manera eficaz y de manera eficiente de determinados productos o servicios tecnológicos, porque entre otras cosas, con la complejidad que hemos descrito, que requiere hoy el ser considerada la tecnología como una empresa, sobre todo lo que se evalúa hoy en día es la competitividad a nivel internacional, porque tenemos grandes polos, ¿no? A nivel mundial, algunos son obvios y todos los reconocemos, otros no tanto, pero que forman parte de estas cuestiones y que hacen que justamente haya un alto nivel de capacitación en la fuerza laboral, y a eso va a estar sustentado a su vez por este primer componente que distinguimos, que tiene que ver con la investigación, los procesos tecnológicos que son sometidos permanentemente a investigación, y entonces eso permite a su vez desarrollar otros procesos tecnológicos o productos que dan pie a otro y a otro y a otro y a otros, y sucesivamente así sigue la cadena, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta en torno a, justamente por eso uno tiene que considerar todas estas cuestiones, porque hace justamente a la fuerza productiva que puede tener un país o una región en un determinado momento. Pensémoslo en torno Profe, a... sí, un segundito. Pensémoslo, que cierro la idea.
Pensémoslo esto en torno al contexto actual nuestro, ¿no es cierto?, a nuestros países vecinos y en torno al contexto mundial. Sí. En un contexto nacional, por así decirlo, incluso regional, podemos decir que una supuesta brecha tecnológica entre las regiones del norte y, por ejemplo, Buenos Aires, se ha ido achicando, considerando que, por ejemplo, por dar un caso, ¿no? Hace 20 años acá no, casi no se conocía el Internet, pero quizás en Buenos Aires la gente ya está un poco más familiarizado con el uso del Internet en sí, como una diferencia en lo que es tecnológica. Yo creo que eso, particularmente, no es una visión, lo que le voy a dar es una opinión personal, no significa que esto esté avalado por ninguna investigación. Yo creo que el desarrollo a partir de los 90, que es cuando se produce el boom a nivel Internet, existía de antes. Conocen el origen de Internet, ¿no es cierto? Para uso militar, sí, ARPANET. Exactamente. Internet existía en el Pentágono y era la forma en que las computadoras de manera interna se comunicaban entre sí en Estados Unidos. Ese es el origen de Internet. Y eso en realidad surgió en la década del 50, bueno, con otro contexto, otro mundo, otra vida. Luego esto dio pie a determinados desarrollos, investigaciones y demás, y entonces esto se transformó en lo que, en este monstruo que nosotros conocemos, del que verdaderamente creo que todavía no somos conscientes de los alcances que tiene esto, ¿no? Creo que recién estamos acercándonos a esto. Creo que esto en realidad tuvo como un impacto a nivel mundial y que la gente es algo de lo que se apropió rápidamente. Me parece que los problemas que tenemos nosotros hoy en día tienen que ver, porque como no es gratis, hace falta dinero para acceder a Internet. Me parece que esto se popularizó, ¿se entiende?, rápidamente. Y sobre todo los jóvenes, creo que hicieron, bueno, tienen un saber en torno a esto, que la verdad es que ustedes son nativos digitales, nosotros, nuestra generación, y ni hablar de las generaciones anteriores, mucho menos, nosotros no somos nativos digitales. ¿Qué quiere decir? Que esto irrumpió en nuestras vidas y nosotros tuvimos que hacer lo que podíamos en todo esto. Y creo que todavía seguimos haciendo lo que podemos, ¿no? Algunos tienen más habilidades, más estrategias que otros, no es mi caso. En cambio, para ustedes, muchos de ustedes tienen 18 años, por ejemplo, y entonces imagínense que eso significa que nacieron en el año 2002, 2003, más o menos, depende de cuándo hayan 2001 en mi nacido. caso. O sea que Internet ya existía, ya hacía largos 10 años que, ¿no? Yo creo que hoy el acceso está dado no por la posibilidad o la estrategia o la herramienta o la manera en que las personas se apropian de esto, porque creo que también los desarrollos y las investigaciones han permitido que esto sea cada vez más fácil, ¿no? Sino la posibilidad del acceso que se tiene. Porque como les digo, esto no es gratis, porque aún cuando tengo zona de Wi-Fi libre, sabemos que hay problemas de conectividad. No es que nos vamos a Saturno y de vuelta 2 veces en un día, con ese internet que tenemos en una plaza, ¿no? O en un shopping, o en un espacio público, no interesa. No funciona así. Entonces me parece que el problema sigue siendo, en el fondo, sigue siendo un problema económico, porque como les digo, para poder acceder hay que disponer de un determinado dinero. De hecho, la pandemia el año pasado dejó al descubierto, el aislamiento, no la pandemia, el aislamiento el año pasado dejó al descubierto justamente esto que nosotros hasta el año 2019, y me incluyo en esta afirmación que les voy a compartir, todos decíamos, todas decíamos, pero todos los chicos tienen un teléfono, todos los chicos manejan internet, todos tienen wifi, todos tienen, ¿no? Y la realidad es que el aislamiento, ¿no? Y la imposibilidad de asistir de manera física a las instituciones educativas
dejó al descubierto que no hay tantas computadoras como se cree, porque comprar una computadora es caro. No hay tanto, perdón, no hay tanto teléfono celular, no tengo COVID, no hay tanto teléfono celular como se creía que había. Y las personas, muchas veces que tenemos acceso, porque podemos pagar la tarifa de un servicio de internet, muchas veces tenemos problemas porque el servicio tampoco es tan bueno como nos dicen que es, ¿no? Entonces me parece que hoy la Profe, brecha está dada, ¿me entiende? Me parece que hoy la brecha está dada por la posibilidad desde el punto de vista económico. No sé si profe, coinciden conmigo. Sí, eh, supongamos, ¿no? Por ejemplo, es un caso curioso, ¿no? Hace 15 años, quizás yo para saber información sobre algún local, vamos a suponer de ropa, ¿no? El cual está en otra localidad, supongamos, bueno, capital, ¿no? La Rioja. Yo tenía como opción, bueno, llamar a una persona de allá y que me averigüe, por ejemplo, dónde queda o cuál es el número de teléfono o la dirección. claro, Hoy en día yo podría hacer eso tranquilamente yendo a Google y con buscar el nombre del local en el mapa, me sale la ubicación, la dirección, me sale el número de teléfono, el horario de atención, si el sábado atienden o no, y más información no puede dar porque es todo lo más importante. claro, Y todo eso tardaré 10 segundos en hacerlo, seguramente. O menos. claro, 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 porque bueno, eso justamente eh, son las posibilidades, y sobre todo por eso lo pongo en estos términos, porque verdaderamente la gente joven tiene mucha más estrategia y vive con mucha más familiaridad y naturalidad estas cuestiones que uno, ¿no? Y hablo particularmente de mí, porque mi esposo, por ejemplo, que tiene un año más que yo, tiene muchas más habilidades y estrategias informáticas que yo, ¿no? Pero hay mucha gente, así como yo, que tiene grandes dificultades o muy lo básico, ¿no es cierto? Muy, muy así por encima, y otras cosas no, con mucha dificultad, ¿no es cierto?, adquirirlas. Pero ese sería un tema, la soltura y el grado de aceptación que yo tengo de esto y cómo me manejo, cómo nado en estas aguas, ¿no? Pero creo que hay una gran brecha que ha abierto esto que tiene que ver con el acceso, no por la posibilidad de cómo voy a manejarme yo con esto, sino el acceso en términos económicos de esto. Creo que ha acentuado muchísimo las brechas desde ese punto de vista. Y el aislamiento ha dejado al descubierto mucho de esto, ¿no? Esto es a nivel mundial, ¿eh? No solamente en Argentina, porque este problema no lo tenemos solamente en Argentina, chicas, chicos. Esto es a nivel mundial, salvo en algunos países que ya sabemos cuáles son, que no tienen un grado de desarrollo y un nivel socioeconómico distinto, que no son tantos tampoco en el mundo, pero muchos países han tenido esta dificultad. Que la brecha económica ha dejado al descubierto la imposibilidad de algunos sujetos para acceder a esta vía, ¿no? Va un poco por ahí. Y un poco estos programas, estos proyectos que ideó el ministerio, por eso les preguntaba si ya los habían concluido, de acompañamiento, trayecto pedagógico, no sé cómo se llama, no importa, bueno, justamente surgen a partir de este conocimiento que tiene el ministerio, estamos hablando de Argentina en este caso, no sé cómo lo resolvieron en otros países del mundo, por el conocimiento que tiene el ministerio de esta dificultad, que en realidad, como les digo, la brecha es económica. No tiene que ver con la habilidad con la que ustedes van a resolver, que estoy segura que un niño de 8 años, 10 años, 15 años, va a resolver con una facilidad y una naturalidad cualquier cosa que le venga propuesta por este medio, por este soporte, que es el soporte digital, con mucha más naturalidad y facilidad de lo que podemos hacer nosotros, que pertenecemos a otra generación. Pero bueno,
La brecha económica también existe como tal, ¿se entiende? Y si no puedo pagarme el servicio de internet o no puedo acceder a una computadora, aunque sea que me permita escuchar la clase nada más, nunca se sabrá si soy hábil o no soy hábil en esto, ¿se entiende? Y me Creo que eso parece, no se, creo que justamente eso no se consideró, por ejemplo, a la hora de cerrar los famosos ciber, digamos, que eran lugares donde, bueno, uno podía ir tranquilamente para entretenerse, pero también había gente que iba para, qué sé yo, para realizar fotocopias, para estudiar, y bueno. No era sí, eran necesario múltiples, comprarse una computadora, era simplemente gastar, supongamos por ese momento, ¿no? sí, 2 pesos por hora y suficiente. exactamente, claro. Todo el mundo Sí tiene es verdad computadora que ahora y se cerró por eso. Sí es verdad que es probable que haya dejado de ser rentable porque también es verdad que mucha gente empezó a adquirir estos, empezaron a prestar cada vez más servicios, ¿m? Porque los primeros teléfonos celulares chicos de la década del 90, les quiero, y ya sé, no les puedo ver la cara, porque si tuviéramos en presencialidad les podría ver la cara, y que empezarían a poner cara de esta tuvo una mascota, de mascota tuvo un dinosaurio, pero era así. Los primeros celulares de la década del 90, y si no se lo pueden preguntar a sus padres, madres o lo que tengan en esta vida, los primeros teléfonos celulares solamente se podía hacer y recibir llamadas, nada más. No existía servicio de mensajería, en el formato que sea, no interesa, pero no existía. No existía la posibilidad de sacar una foto con un teléfono celular en la década del 90. Pueden decirlo, que éramos unos dinosaurios, pero es así. Entonces también a medida que esto se ha ido complejizando, también ha ido reemplazando otras cuestiones. Y si yo puedo resolver, porque también esta cuestión, ¿no? Si yo puedo resolver muchas cuestiones mediante la presencialidad, bueno, de última el teléfono solo me alcanza, no hace falta que compre una computadora, que siempre fueron caras, por lo menos en nuestro país fueron caras, siempre, ¿no? Pero claro, ahora al ser la única vía, ser esta ser la única vía, y sí dejó al descubierto, porque es la vía exclusiva, no hay otra. Creo que ustedes o tienen alguna presencialidad en la UTN, no, me parece que no. ¿Están haciendo el laboratorio o no? No, No, todo profe, no virtual. tenemos ninguna posibilidad, ninguna presentación. Entonces la Se única vía que pensaba hay es eso la al principio, virtual. pero no. Sí, se había hablado de que iba a haber una vuelta y demás. Usted no conoce bueno, directamente ni siquiera conoce el octógono, o sea que no sabe ni siquiera de lo que le estamos hablando. Cuando Bueno, digo menos mal, yo sí. octógono, no, hablo de Juan Manuel, que recién escribió ahí en el chat. O sea, no tiene idea ni siquiera de qué estoy hablando cuando digo octógono. Bueno, miren Brandon, no conoce La Rioja directamente. Peor todavía. Digo, en términos de, ¿no? Uno hace referencia a cosas desde ese punto de vista, me refiero. No le hizo falta moverse de su casa, pero sí para poder estar acá, sentado, parado, acostado, bañándose mientras me escucha, no interesa, eso es lo de menos. Sí le hace falta tener el dispositivo y le hace falta la vía, que es Internet. Y para esas dos cosas hace falta dinero. Es así. Profe, y ese es el problema con las clases virtuales que muchos chicos dejaron y por eso se Sí, evaluaba sí, volver lo más antes posible porque si no iban a seguir dejando y no iban a sí, avanzar sí, nunca en sí. clase. Sí, 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 hubo el año pasado hubo muchísima deserción, muchísima deserción. Ayer a la noche, hoy martes sí, ayer a la noche estaba yo en otra clase de otra cosa que no tiene nada que ver con esto y estábamos con otra profe y esta profe, si bien hace poquito se jubiló, pero ella todavía sigue en contacto porque trabajó muchos años en el Ministerio de Educación de La Rioja. Y dice que en el contexto de las escuelas, solamente del nivel primario les estoy hablando, chicos, chicas, en el contexto de las escuelas primarias de la ciudad capital, además de La Rioja, no estamos hablando de todas las escuelas primarias de la provincia, hay 500 chicos de los que no se sabe qué pasó, porque nunca se conectaron, nunca rindieron una prueba o algún trayecto pedagógico o entregaron un trabajo práctico o lo que sea que se les solicite, no interesa. Estamos hablando solamente del nivel primario de la zona 4, que es la zona capital de la provincia de La Rioja. No quiero saber lo que debe haber pasado en el interior de la provincia. O en las escuelas Profe, secundarias. por ejemplo, en el curso mío, hace poco, ¿no? Terminé.
De los 14, 15 chicos que éramos en total del curso, solamente rendimos el proyecto final y nos recibimos unos 8 o 10 más o menos. ¿El resto no saben o están No ahí? tenemos idea. No, no mandaron, o sea, no, no aparecieron ni en los chats de WhatsApp. Fíjate. Bueno, ¿me entienden? ¿Me entienden cuando les digo que la brecha es económica? Porque es la posibilidad, estoy segura que tienen algún problema de conectividad. Si no es el dispositivo, es el acceso a la red. Estoy segura. Es imposible. Entonces, más allá de que uno pueda no coincidir con algunas decisiones, que son decisiones políticas, y con esto cierro, así seguimos con nuestro tema que es tecnología, aunque esto también es tecnología, más allá de que uno pueda no coincidir con algunas decisiones del ministerio, pero también hay que dar respuesta a esa gente que se quedó sin nada, chicos, chicas. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Que no termine nunca el secundario, porque en nombre de la pandemia, y bueno, el que puede se conecta, el que no puede se conecta. No, no funciona así esto. Entonces no termina nunca la primaria, no termina nunca el secundario, nunca se reciben, nunca... ¿Me entienden? Y Hay una cuestión... incluso, a ver, muchos de nosotros que tenemos, o sea, el problema de, o sea, tenemos muchos problemas con terminar el secundario y empezar la universidad al mismo tiempo, lo que deberá hacer no poder siquiera conectarse a No, hay internet gente que no para... puede. Chicas, chicos, hay chicos, chicas que no pueden directamente. Que uno tenga, aunque esté viejita, medio fierita, la computadora y todo lo demás, o el teléfono, lo que tenga, eso no significa que sea la generalidad de todas las personas que pueblan este país. Y estoy segura que con nuestros países limítrofes, nuestros, no compatriotas, pero sí pertenecientes al Cono Sur, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, estoy segura que debe ser exactamente el mismo problema que acá, segurísima. Yo no puedo hablar del resto de los países, pero sí puedo hablar de Bolivia porque lo conozco. Y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, así que estoy segura que debe ser de la misma manera. Entonces, ¿ven cómo el factor económico condiciona? Siempre condiciona el factor económico. Esto igual, aunque parece que estoy hablando de otra cosa, también estoy hablando de tecnología. En un sentido amplio, volviendo específicamente a la tecnología, en un sentido amplio, nosotros vamos a decir que la tecnología es justamente la manera de amplificar, ¿no? O de extender, digamos, de alguna manera, la capacidad intrínseca o natural que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, para poder intervenir en el mundo, ¿no es cierto? Es decir que, y pensemos, por eso digo que tratemos de ampliar la mirada que tenemos sobre la tecnología, en algún punto es una manera de poder abarcar o llegar a otros lugares que de por sí sola, la acción sola, individual, aún el conjunto de muchas personas, no podrían llegar, ¿no es cierto?, o no se conseguirían los mismos resultados, ¿no es cierto? O sea que es útil, si se quiere, no, es útil la tecnología porque permite justamente, ¿no?, una cuestión más abarcativa, más amplificadora, ¿no es cierto?, además, aumenta los alcances, ¿no es cierto?, que tiene, o la capacidad que tiene el ser humano para hacer, o dedicarse, o extender algunas actividades, ¿no es cierto?, o, por ejemplo, para movernos de un lado a otro, para transportar determinadas mercaderías, ¿no es cierto?, y demás. Pensemos en la tecnología máquina a vapor, ¿no? Cómo cambió el mundo la máquina a vapor, por ejemplo, ¿no? Pensemos en la revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial, y cómo se cambiaron hasta las formas de contratación del trabajo, cambiaron las capacidades, las estrategias y las habilidades requeridas de determinadas personas para ocupar determinados puestos. Por eso surgen los sistemas escolares modernos como los conocemos hoy, porque hasta la primera revolución industrial, la escuela, como nosotros la conocemos hoy, no existía. Había otras formas y algunas personas accedían a los aprendizajes. En ese momento, como se necesitaba capacitar a las personas para
que pudieran desempeñarse laboralmente, dar respuesta y sobre todo poder manufacturar determinadas materias primas de manera rápida, o todo lo rápida que en ese momento se podía, ¿no? Entonces es que para eso se necesitaba que la gente supiera, tuviera determinados conocimientos, habilidades, etcétera, ¿no? Así un poco su... Entonces, pensemos en este contexto determinados hitos, momentos en el desarrollo económico, político y social del mundo, que hubo muchos momentos icónicos, ¿no? Que, en el que a partir de un hecho puntual o de la aparición o de un descubrimiento o de un invento o de un desarrollo tecnológico, cómo se amplía, se mueve, se puede justamente considerar o empezar a ver los fenómenos de una manera distinta, ¿no? Y por lo tanto cambia significativamente también los modos de producción, ¿no? Tiene mucho que ver también con esto, por eso es tan importante a veces justamente hacer esta... no porque vamos a estudiar la historia de la tecnología en sí misma, que me parece que no es que no tenga valor, pero por ahí es como extendernos demasiado, pero sí pensar, ¿no es cierto?, cómo a partir de estos momentos icónicos determinadas situaciones han cambiado y muchos tuvieron que ver justamente con procesos y con productos tecnológicos en un determinado momento, y no todos estaban vinculados a esto, ¿no? A eso me refiero. Igual, profe, Sí. yo considero que la historia de la tecnología es algo de unas cosas, un tema muy fácil de interpretar porque es como que sale un producto, ver qué error tiene este producto y solucionarlo. Después, ver qué error tiene ese producto solucionado y solucionarlo otra vez. Y así va como va avanzando la tecnología. Bueno, un poco el trabajo de la tecnología va por ese lado, ¿no? Y además se articula con otro concepto, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es porque ha habido grandes y graves problemas en torno a la aplicación de la tecnología a rajatabla y sin medir las consecuencias, ¿no? Hemos tenido grandes problemas, sobre todo a lo largo del siglo XX, pero no solamente en el siglo XX, para atrás también, y que tuvo que ver con los grandes desastres ecológicos que hemos tenido, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia de la humanidad, justamente por la aplicación indiscriminada y sin medir las consecuencias de determinados procesos o productos tecnológicos. Entonces, un poco en el sentido de lo que usted estaba diciendo, va un poco, se articula, digo, con este concepto que es el del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, Claro. hoy en día, sí, perdón. No quería decir nada, profe, la verdad. Ah, no, perdón, Te lo pensé dije que quería claro. agregar algo. Por eso hoy en día, además de todas estas cuestiones que estamos analizando, también se piensa mucho en procesos y productos tecnológicos y en las consecuencias de la aplicación de estos procesos y productos tecnológicos, ¿no? Porque hemos pagado un precio carísimo en torno a esto. La isla flotante que tenemos dando vuelta alrededor de África, que está llena de residuos tecnológicos, chicos, la isla ¿por qué se le dice la isla flotante? Porque tiene el tamaño de una isla, en serio, tiene el tamaño de una isla. Entonces, bueno, estas cuestiones son sumamente importantes y que nos hacen pensar mucho, ¿no? Qué sé yo, el desastre de Exxon Valdez, por ejemplo, la cantidad de barcos que van repletos de petróleo y que muchas veces producen algún tipo de pérdida, y eso se ve en el perjuicio que se genera a la flora y a la fauna, y cuáles son las consecuencias a largo plazo. La tala indiscriminada, por ejemplo, de determinados bosques, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Y no hace falta irse a la otra punta del mundo. Nosotros lo tenemos en La Rioja. Los llanos riojanos son los llanos riojanos porque cuando pasó el tren a principios del siglo XX, esa era una zona, cuentan los que ya no están vivos, obviamente, cuentan los primeros, no los primeros habitantes, sino los habitantes de ese momento histórico de La Rioja, que lo que hoy se conocen como los llanos riojanos eran bosques que se perdían la vista. Fueron talados esos árboles de manera indiscriminada para hacer justamente para la construcción del ferrocarril, sin la previsión necesaria de que si voy a talar un árbol tengo que poner la semillita de otro, porque si no, pasa lo que nos pasa en los llanos riojanos hoy. Entonces, por eso digo, hay determinados procesos y productos tecnológicos que han sido aplicados de manera indiscriminada, no se pensó en las consecuencias y después acá estamos todavía,
porque todavía le seguimos diciendo los llanos riojanos, que son unas jarillas y unas cosas secas, y que da muchísima pena que haya tanto desperdicio de territorio en el que no se pueda hacer nada, ¿no? Entonces, y así, esto lo podríamos repetir con otras zonas de nuestro país. Pongo el ejemplo de los llanos riojanos porque es el que una cantidad de gente que estamos acá en esta clase, vivimos en La Rioja, entonces sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Ni hablar de otras cuestiones, ni hablar de otras cuestiones, un caso que los toca no de cerca porque no lo han vivido, pero sí es un caso muy conocido, que en algún momento lo he usado como ejemplo, que es justamente el desastre de Chernobyl, chicos, ¿no? Lo de Una Chernobyl ocurrió en negligencia, 1986, sí, Sebastián. tengo entendido que fue básicamente por un empleado que fue dormido a trabajar. No sé, en realidad, la serie de HBO la Tiene un montón recrea, de cosas, la verdad. sí, la serie de HBO, para los que tuvieron oportunidad de verla, y si no la vieron, pero tienen acceso a HBO, véanla, porque es muy linda la serie. La serie de HBO, en realidad dice que fue como un jefe medio cabeza dura, que sí o sí quiso implementar una prueba de rutina que sí es exactamente una prueba fallida, y eso se asoció a la mala calidad de los materiales. Tampoco se sabía tanto en ese momento, y estamos hablando de hace 40 años, no estamos hablando de hace menos de 40 años. No se sabía tanto se sabía de los peligros de la energía nuclear, por supuesto que sí, y de las centrales nucleares, pero no tanto como ahora. Sumado a que además ocultaron esto, ¿no es cierto? No solamente fuera del país, lo ocultaron inclusive las primeras personas que fueron a asistir a esta explosión que se da, que entraron a ese lugar sin ningún tipo de protección, y entonces muchos murieron en el acto y todo lo demás. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, porque lo que quiero ver, y si les puedo pasar para que lo vean como complemento, vayan viéndolo, porque no nos vamos a conectar al Zoom para ver una película entre todos juntos. Yo normalmente esto lo hago, le dedico una clase para que veamos los 10 desastres ecológicos del siglo XX, entre los cuales está Chernobyl, pero esto les voy a ver si les paso el link para que ustedes puedan verlo, porque yo en realidad, o les puedo subir, no, pero no les voy a poder subir. Yo las tengo bajadas en mi computadora, estas películas que son películas documentales, ¿no? Me refiero, pero son muy interesantes. Creo que una es de History Channel y la otra, ya voy a ver cómo me arreglo, y si no les paso el link, como para que lo vean, porque es complementario de todo esto que estamos hablando. Pero lo que quiero decir es que esto, y a esto quiero ir, porque esto es lo importante del tema, es justamente que se trata de la aplicación indiscriminada y sin medir las consecuencias. La carrera por el desarrollo de la energía nuclear, que nadie está diciendo que no sea buena la energía nuclear, según dicen, controlada, porque fíjense esto que les estoy diciendo, que fue en el año 1986, y búsquenlo en internet, esto que les voy a decir, lo que pasó en el año 2012, creo que fue 2011 o 2012, en la central de Fukushima, en Japón, ¿no? En donde esto quedó absolutamente, o por lo menos públicamente, no se sabe de ninguna consecuencia de esto que haya ocurrido, que haya habido alguna consecuencia grave, sino que precisamente, y gracias a las grandes medidas de seguridad que tenían en la central de Fukushima, creo que fue en el 2012, y si no en el 2011, pudieron contener rápidamente esto, fue una fuga también, y sin las consecuencias que hubo, porque bueno, de algo tienen que servir las experiencias pasadas, ¿no? Pero lo que quiero decir, y por eso a mí me interesa que vean este video de los desastres ecológicos, tienen que ver con esta cuestión, ¿no?, que es tan importante, y que es esto. La ambición no está mal tener ambición, ¿no? Tener aspiraciones, querer mejorar y todo lo demás, eso no está mal. Pero muchas veces, y esto ha sido, les diría que en el siglo XX ha sido una constante en el siglo XX, ¿no? La ambición indiscriminada de personas o conjunto de personas, sumado a los intereses económicos, muchas veces han dado como resultado estos desastres ecológicos, de los que en el caso de Chernobyl todavía es sumamente difícil salir.
y van a pasar, no es que falte un año, 2, 5, como estamos con la pandemia, no, porque hasta que el nivel de radiación que hay, no recuerdo ya los años, pero es por decirle 500 años, una cosa así, no sé cuánto pasa, y sobre todo el alto nivel de exposición que tuvo Pripyat, creo que es el pueblo, ¿no? Donde ocurrió la... Sí, Pripyat. Pripyat, exactamente. Entonces, tienen que pasar no sé cuántos centenias tienen que pasar hasta que esto pueda ser habitable nuevamente, ¿no? Y ni hablar la cantidad Exactamente, de... porque como él, no sería lo mismo, exactamente, porque no sería lo mismo que explote una bomba nuclear que una central a donde tiene todo el material químico y también radiactivo, que eso puede durar más de 1000 años en disiparse y poder... La radiación en sí llegó a toda Europa. Ejemplo de eso sería Hiroshima o Nagasaki. Exactamente. Bueno, todavía, chicos, Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Y era una bomba, que era como decir, así, un átomo en el contexto del universo, ¿no? Y sin embargo, lo que les costó, hubo gente que se murió en el instante, en el momento, otra que se murió a los meses, la cantidad de enfermos de cáncer, porque también esas son algunas de las consecuencias, además de la contaminación del ambiente, ¿no? Entonces, por eso digo, yo ya sé, esto ya lo sé yo, que si está controlada, y por eso Fukushima es el ejemplo de que se aprendió de la experiencia, ¿no? Pero no deja de ser un riesgo lo mismo, a esto voy yo. ¿Es riesgosa? Sí, es riesgosa. Y muchas veces la ambición descontrolada, discriminada, sumada a los intereses económicos, traen como consecuencia justamente estos desastres ecológicos de los que todavía estamos hablando. Porque si todavía estamos hablando, porque todavía falta, nosotros desde ya que ni vamos a estar, ni nuestros nietos, ni nuestros tataranietos, ni nuestros no sé cuántos, no van a estar, y esa región del mundo todavía no va a estar, no va a ser habitable. ¿Se entiende? Por eso a mí me interesa mucho que los vean estos videos. No porque forme parte de ninguna evaluación, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que podamos pensar en esto, ¿no? Y sobre todo ustedes que son muy jóvenes y que recién se están iniciando en todo esto, y que, bueno, y mucho más en la profesión ingenieril, ni hablar, ¿no es cierto?, con todo lo que de importante tiene y del aporte que significa para el desarrollo de las sociedades el perfil ingenieril. Entonces hay que tener claro cuáles son las consecuencias, tomar en cuenta las cuestiones ecológicas, las cuestiones que tiene que ver con esto y que forma parte de la definición de la tecnología, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Va por eso la tecnología, ¿no? Y que a veces es tan difícil. Miren, ya me voy a anotar, así si puedo, tengo una torre de Pisa acá que me sostiene la pantalla, porque las cosas que me pasaron el año pasado, se me rompió no me acuerdo qué, que sostiene la pantalla, Flex, puede ser, de la notebook que tengo, ¿no? Flex, puede ser. Sí, profe. Claro, como de un lado se rompió, entonces por ahí sí, a veces no sostiene bien. Ya me lo voy a anotar acá, porque conjuntamente con la consigna del trabajo práctico parcial que van a tener, quiero que vayan viendo también, ya que cuando están en la ronda de amigos, se juntan a jugar a la Play, qué sé yo, le pueden decir, por ejemplo, o a la novia, le dicen, ay, la profe de Ingeniería y Sociedad nos dio tal cosa, y entonces ven también el video, ¿no es cierto? Pónganle, van a hacer eso. Así que ya lo quiero anotar porque no me quiero olvidar, para pasarles, hoy estamos en la semana de link, en realidad, ¿cómo hago para pasarles el link? Porque como les digo, yo los tengo bajados a esos videos, que cuando en presencialidad yo la llevo, lo conecto, siempre hay alguien que me ayuda a conectar y todo lo demás, ¿no? Profe, creo que me debe tener por ahí a mí, me lo pase y yo lo paso al grupo. Pero, escúcheme, no se los puedo pasar por... Ah, usted dice los links, me está hablando. Ajá. Ah, sí, eso sí. No, pensé que me decía la película bajada, digo, no, necesito un pendrive para eso, porque no va a pasar. Bueno, sí, eso después arreglamos cómo para pasárselo. Pero es muy interesante todo esto, porque además son cuestiones que hay que tomarlas en cuenta, hay que tomar en cuenta toda esta cuestión, porque son muy importantes y sobre todo que es el mundo que les queda a ustedes. Entonces,
no es algo que a otro le va a pasar en algún momento y todo lo demás, que fue el error que cometimos cuando empezó la pandemia. Mira, los chinos se tienen que poner barbijo, ¿cómo le pasan cosas a los chinos? Uno al principio decía, bueno, los chinos ahí en otra punta del mundo y todo lo demás, ¿no? No, nos pasa a nosotros también, nos está pasando a nosotros también. Entonces, por eso salgo, soy muy enfática yo en esto, porque es algo sobre lo que necesariamente debemos reflexionar. Profe, yo recién me enteré de esto del coronavirus allá por diciembre del año y no, obviamente no pensé que llegaría incluso No, hasta mi casa. imagínense, ellos creo que empezaron, China igual tampoco actuó muy bien, en el sentido de que ellos no avisaron inmediatamente. Tuvieron un poquito mal los chinos, digamos. Pero yo me acuerdo que nosotros, porque fueron las últimas vacaciones que salimos, estábamos en San Bernardo, y eran así como, aparte que uno estaba de vacaciones, está como viendo pasar la vida, y me acuerdo que con mi hijo más chico veíamos, y decíamos, mi esposo y mi hijo más chico, y veíamos, decía, mira, pero en serio así era, mira lo que les está pasando a los chinos, mira, pobres, tienen que poner el barbijo, sí, parece que es un virus que es mortal, pero lo veíamos así, como cosa de chino, decíamos nosotros, ¿no? En ningún momento pensábamos que esto iba a tener el alcance mundial que tuvo y sigue teniendo, ¿no? Así que, bueno. Nos pasó a Profe, todos. Sí, querido. sí, también hay que, o sea, consideremos cómo China manejó esto del coronavirus, o sea, con todos los avances que ellos tienen y también, bueno, tener en cuenta el comportamiento de la población, que ya tenía Totalmente. esa costumbre de usar el barbijo, o sea, también como que ellos ya pararon, o sea, como que lo vencieron al COVID, ya vacunaron a la mayoría, vacunaron a un gran porcentaje de la población, pero también Ajá. que no hay casi ningún caso ya ahí en China. En China no tienen, casi no sabía de eso. Sí, yo la última vez que vi era hace 2 meses y tenían 12 casos por día o Nada. 5 casos así, Sí, nada. nada. Digo, considerando la cantidad de millones de chinos que hay, o sea, nada, 12 casos, ¿no? País más Por poblado del eso, mundo. También no nos dejemos llevar porque sabemos cómo es China y su totalitarismo y por ahí mienten alguna Bastante cosa. censura también en China. Sí, bastante censura. Si Por ejemplo, también no, mintieron el tema del no, eso coronavirus, desde no pasa ya. eso, Ellos no creo que intentaron, a lleguen lo a largo hacer eso. del año pasado también Ya tuvimos dijo. unas noticias en las que quedó claro que China ocultó información. Ellos tendrían que haber dicho que esto era mucho más rápido de contagio y más letal de lo que ya cuando se le fue de las manos recién, ahí los chinos dijeron, sí, tenemos este virus ahí, que nunca se quedó claro al final si era de los murciélagos o no era de los murciélagos, porque la verdad también es esa, ¿no? No es que uno diga, voy a tener un murciélago de mascota, no creo que nadie aquí presente diga eso, pero quiero decir que independientemente de eso, ellos podrían haberse abierto un poquito más, podrían haber compartido un poquito más la información. Así que sí, no quedaron muy bien parados los chinos. Igual no creo que les importe mucho, les aviso. Yo cuando salió todo eso del virus estaba en Salta y cuando iba por el centro había rusos, alemanes. ¿Y qué pasó con los rusos, con los alemanes? Parece que lo sigo con la... Ay, porque Juan Manuel, él va, está con pánico escénico. Entonces escribe y hay que leer lo que dice. En inglés es como si nadie preveíamos las cosas como que no iban a llegar. No, olvídese, nunca pensamos que esto iba a llegar acá. No lo pensamos, seamos honestos. Cuando ya lo teníamos acá, bueno, ya está, pero no. Están con... Está bien, igual le digo en broma. Así que bueno, ¿no? Pensemos, por eso digo, esto es muy importante tener en cuenta las consecuencias ecológicas y sobre todo porque es el mundo que les queda, ustedes son muy jóvenes, y les queda, por suerte, les quedan muchos años para vivir, y entonces son cuestiones sobre las que hay que reflexionar, ¿no? Esta doble cara que tiene la tecnología. Transforma lo que nos rodea, mejora la calidad de vida de todos nosotros, eso es innegable porque tampoco hay que ser necio. Por supuesto que sí, nos mejora la calidad de vida, ha hecho que nuestra vida sea más fácil en muchos aspectos, por supuesto que sí. Y produce este efecto de transformación. Pero sí hay que empezar a mirar, y que esos son desarrollos teóricos, sobre todo los últimos 30, 40 años, ¿no? Y por eso estos conceptos que no vamos a ver hoy, sino en las clases siguientes, del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Pensar en las consecuencias que quedan para los ecosistemas, para las sociedades, para determinados países, para determinadas regiones. Hay que pensarlo, ¿no?
sobre todo pensando que hay determinados bienes que son esenciales para la vida, como el agua, que no son el agua potable, estoy hablando del agua que se puede tomar, no el agua de mar, que no son tan, no sobran en el mundo, digamos, no sobran en el mundo. Así que si se contaminan por ahí estas cuestiones, o los suelos, o el aire, o por contaminación auditiva y demás, podemos tener consecuencias en torno a esto. Entonces, nosotros vamos a pensar en torno a la tecnología todo este tipo de cuestiones, en estos dos polos, ¿no? En torno al cambio en la calidad de vida de las personas, en la transformación que produce, pero también tenemos que pensar en la tecnología, digo como para cerrarlo, en torno también a esta bipolaridad, no la bipolaridad psiquiátrica, pero sí a la bipolaridad, ¿no es cierto?, que se deriva de la aplicación indiscriminada de procesos o productos tecnológicos sin medir las consecuencias, y que solo aquí hemos nombrado algunas de las que han pasado, fundamentalmente a lo largo del siglo XX, pero no es algo que exclusivamente ha ocurrido en el siglo XX, esto viene de mucho antes. Y justamente esto es lo que ha reforzado, que se acuerdan que hace unas clases se los dije, es lo que ha reforzado esta mirada o esta articulación que hay entre la ciencia y la tecnología, que antes las pensábamos como procesos o áreas de conocimiento o productos que venían, que iban o circulaban o se ampliaban de manera separada. Justamente hoy las pensamos de manera articulada, las pensamos de manera conjunta, por estas cuestiones que estamos analizando en este momento. Siempre en torno a los procesos y los productos tecnológicos hay que, debería ser, no siempre pasa, pero debería ser, hay que anticiparse a los efectos que puede producir la tecnología. Por eso les traje a colación, que también la pueden buscar en internet, la famosa isla flotante que le dicen, que es la isla que tiene el tamaño de una isla, que es una cantidad de residuos tecnológicos que andan dando vueltas, por supuesto en las costas del continente africano, ¿no? Que total, si los africanos se mueren, ¿a quién le importa? ¿No? Porque eso también son otras cuestiones que hay que considerar en torno a esto. Nosotros tenemos tres maneras. La vida de la gente africana es tan Pero despreciable. olvídese, además están todos peleados entre ellos, así que imagínense. No les importa en serio, no les interesa. No es que uno le dice así, no les interesa en serio. Nosotros vamos a tener tres maneras de considerar la tecnología, de las cuales vamos a ver solamente hoy una, nada más. Solamente una. Una de las maneras para considerar a la tecnología tiene que ver a entender la tecnología como una extensión del hombre. Considerar a la tecnología como una extensión del hombre es lo que me permite a mí justamente considerar a cualquier proceso y producto tecnológico como una extensión del sistema nervioso del hombre. Dentro de esto que les acabo de decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar como tecnología entonces? ¿Qué les parece? Que pueda ampliar la acción del hombre. El Por teléfono, ejemplo, Un teléfono, una pala, por ejemplo, ¿es lo mismo hacer el Es- pozo con la mano que con la pala? No. no, Y si profe, además la pala es mecánica, mucho mejor todavía. Y no tiene en su momento el hombre en sus orígenes con una piedra afilada y un palo le daba mucho más alcance y mucho más seguridad para cazar y todo eso. Bueno, todo lo que sé, y por eso se la considera extensión del hombre, todo aquello que permita ampliar en capacidad y ampliar en el alcance lo que el sistema nervioso, lo constitutivo del hombre, el ser humano, viene, es considerado tecnología como extensión entonces del hombre. Todo aquello que le permite precisamente generar determinados cambios de manera tal que se altere el orden en el buen sentido, lo digo, ¿no? Por eso les daba el ejemplo de la pala. Es lo mismo hacer el pozo con la mano a que venga la cosa esa que viene así, que es como un bracito que tiene ¿cómo se llama? Y hacen el pozo y levantan la tierra. No, no es lo mismo. A mano no llego nunca, con la pala y tengo que ser Schwarzenegger para poder hacer un pozo más o menos, ¿no? Y si viene la palita mecánica esa y me hace el pocito, muchísimo mejor, ¿entienden? Entonces, van a ampliar, y por eso se las considera extensión del hombre. Pero no estornudar, disculpen, me pica la nariz, hoy estoy como con alergia.
van a ampliar justamente la capacidad que constitutivamente trae el hombre. Esto lo vamos a ver reflejado en un montón de acciones. Yo le di el ejemplo de la pala, pero lo vamos a ver en un montón de acciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuestiones que tienen que ver inclusive con la automatización, por ejemplo, las posibilidades del acceso a las redes también, y por ejemplo la existencia de medios como la radio, la televisión en su momento, que han extendido la capacidad, por ejemplo, para propagar, la capacidad para... Va todo en este sentido, esta consideración. Una de las cuestiones que se consideran en esto, ¿no? de la tecnología como extensión del hombre, tiene que ver justamente cómo, o que se considera, ¿no es cierto?, que se toma en cuenta, es un trabajo de McLuhan, que es el primero que empieza a hablar a partir de los primeros efectos de la existencia de Internet en las sociedades, estamos hablando a fines de la década del 90, que tiene que ver con esto, ¿no? El impacto que se da de los medios de comunicación en la vida de las personas. Ustedes piensen que a partir de esto que les digo, que se populariza Internet en la década del 90, si bien ya existía, pero se populariza en la década del 90, empezaron, concomitantemente, empezaron a ocurrir otros hechos, ¿no? que tuvieron que ver con extender, por ejemplo, la cantidad de horas de transmisión de los canales de televisión. Yo sé que esto les parece de una antigüedad, así como diciendo, chao, la vieja esta tiene un año menos que Mirta Legrand, pero les juro que no. En la década del 90, fines de la década del 80, en realidad esto, década del 90, empezaron, y esto fue reforzado justamente con la popularización de Internet, los canales de televisión, por ejemplo, con el formato, más allá de que veamos o no veamos, no importa, pero todos sabemos de qué estoy hablando. Por ejemplo, la posibilidad de la transmisión 24 horas, no existía esto, ¿no? Entonces, la televisión existía en torno a determinadas franjas horarias en las cuales se transmitían determinados formatos que iban dirigidos a determinados miembros de la familia, además, ¿no? Y en un momento dado se cortaba la transmisión a las 11, 12 de la noche, y hasta el día siguiente, a las 11, 12 de la mañana, volvía a pasar. Todo esto cambia, ¿no es cierto? Por Sí. eso algunos canales aún lo siguen haciendo. Por ejemplo, los canales de noticias, hay momentos donde o cortan directamente la transmisión para poner el logo del canal, supongamos, ¿no? De las 1 hasta Los las 6 de la canales de mañana. aire hacen eso. Los Bueno, canales de o aire. si no, Sí. pasa las mismas noticias repetidas, así como en un Los canales de loop, cable de digamos. noticias hacen esto segundo que usted dice. Por ahí en la trasnoche repiten un programa que dio durante el día, pero sigue transmitiendo lo mismo. ¿Se entiende? Claro, claro. Sigue transmitiendo lo mismo, más allá de que el programa ya esté grabado. Antes se terminaba la transmisión a las 12 y se terminaba la transmisión, no había más nada para hacer. O jugábamos las cartas, o mirábamos las estrellas, o nos íbamos a dormir. Eso era lo que pasaba. Si no, Eh, profe, yo lo que no entiendo quizás es que si existe un horario de protección al menor y por consiguiente un horario donde no se protege al menor, que es de 22 a 6 de la mañana, creo yo. Entonces, Sí. ¿cómo es posible que en el horario de protección al menor, por ejemplo, haya noticias, en un canal de noticias, ¿no? Pasen noticias donde advierten que no es para, o sea, que la noticia no es apta para niños y adolescentes. Niños más que nada. Es decir, no Porque no estaría hay chocando control. con... Porque la ley de radiodifusión es medianamente nueva, desde los 2000, se hizo una modificación, que tampoco se llama ley de radiodifusión. Esto es medio toco de oído porque el que sabe de esto es mi esposo. Ley de medios audiovisuales se llama, no de radiodifusión. Justamente prevé sanciones para los canales que transmitan imágenes que tengan fuerte contenido, no necesariamente tiene que ser un contenido, ¿no? Pornográfico, sino imágenes fuertes en cuanto a violencia extrema y todo lo demás. Se supone que no deberían hacer. Pero como no Por se ejemplo, controla esto, entonces claro, el linchamiento que le hicieron al eso, hombre que había cometido claro, por abuso a eso, una niña en Tucumán y la había asesinado, por lo eso, por pasaron por eso todos le digo. lados. Por eso le digo, pero no hay un control de esto. Y de todas maneras, y el correlato de esto, es que además, hoy, ahora porque estamos aislados, semi aislados, no estamos aislados del todo, estamos semi aislados, pero hoy
esto que usted dice, muchas veces ni siquiera hace falta que el canal de noticias esté ahí con el camarógrafo y el periodista, porque es la misma gente que con esto, que me está tapando la cara, graba determinadas imágenes y las envían a los portales de noticias. Entonces a veces ni siquiera hace falta que esté ahí el canal de televisión. Entonces eso Pasa se lo le mismo. permite. Pasa lo mismo también, profe, con las redes sociales. Tienen unas ciertas normas las redes que obviamente prohíben el que se suba contenido, vamos a decir, no, por ejemplo, pornográfico, sangriento, pero Sí. aún así se difundió bastante y creo que mucha gente vio el fallecimiento del chico este Sí, que se andaba en difunde lo motocross mismo. hace 2 meses por ahí, Se que tenía difunde un lo programa. mismo, mi hijo, sí, sí, sí. Por más que, por más que exista, porque no hay controles, es un problema, pero es un problema que lo vamos a hablar en otro momento, no ahora. Así podemos dar por finalizada vamos cerrando esto, así damos por finalizada la clase. Es un problema de control, mi hijo, ese, no, porque la ley de medios audiovisuales prevé sanciones para esto que usted está diciendo. Pero bueno, si no se controla. Profe, en el tema, como usted decía, de la televisión, que tenía que extender más los horarios para poder cubrir, digamos, la exigencia de la gente que utilizaba el Internet, por ejemplo, hoy está sufriendo eso los canales televisivos por el tema de que a la gente estar en cuarentena se ve que el Internet obviamente tiene mucho más beneficios que el mismo cable, directamente, televisión en cable o DirecTV, porque tiene muchos usos y paga, por ejemplo, una cierta cantidad de dinero, y si vos pagás cable y internet, te parece un poco, digamos, de estar pagando televisión si tenés internet. Hay mucha gente que hace eso, por ejemplo, en mi casa, pero no Claro, tenemos por teléfono. supuesto. Además, hoy en día ni siquiera tengo que estar ahí para que pasen el programa. Antes me lo pasaban en ese horario y no, y si no lo veía en ese horario no lo volvían a repetir. El primer cambio que se dio fue cuando apareció la videocasetera. Con una videocasetera, que también es una antigüedad lo que estoy diciendo, me permitía a mí, si yo no estaba, salía lo mismo, me encontraba con mis amigos, mi pareja, mi lo que sea, no importa, lo pongo como ejemplo, y entonces dejaba grabando lo que transmitía la televisión. Eso ya supuso un nivel de diferimiento y supuso, o se entendió, que no hacía falta que yo estuviera sentado frente al televisor para que alguien me pasara una película, un programa, una entrevista o lo que sea. Ni hablar hoy, chicos, que las cosas, salvo algunas cosas que por ahí están altamente codificadas, como puede ser, por ejemplo, y hay que pagar, como el canal de Disney o los contenidos de HBO, etc. Pero si no, sabemos perfectamente que YouTube es un material inagotable de fragmentos de películas enteras, recitales, lo que sea, ¿se entiende? Entonces yo ni siquiera tengo que estar ahí cuando lo están pasando, ¿se entiende? Sí, por ejemplo, las novelas, pues antes mi mamá Claro. se perdía las novelas, ahora las ve por internet y pasa horas y horas. Exactamente, ¿qué me importa? La veo más tarde. Bueno, este es el análisis que hace este señor McLuhan, justamente, y por eso refuerza esta idea de la tecnología entendida como una extensión del hombre, ¿no? Es algo que amplía la acción de, ¿no? Esta cuestión. Entonces, entendida así, nosotros podemos pensar a Internet, que es una herramienta tecnológica y que conforma un proceso y un producto en sí mismo, Internet tecnológico, lo podemos pensar entonces como, con todos estos ejemplos, no solamente los que estoy dando yo, sino los que se les van ocurriendo a ustedes, lo podemos pensar entonces como una amplificación del alcance. Antes tenía que estar atado hasta que me dieran el programa y me dijeran lo que tenía que hacer. Ahora no hace falta, porque lo veo en algún momento, lo bajo. Hasta los canales de aire han empezado a hacer lo que se llaman a través de las páginas con las aplicaciones, que uno se las puede bajar al teléfono y no puede ir viendo y lo baja en el momento que sea al programa. Entonces no hace falta que yo esté ahí para enterarme de lo que está pasando o para poder ver qué es lo que están mostrando, qué es lo que están los canales de televisión. ¿Se entiende? Entonces un poco como entonces, esta es la idea o la forma en que se entiende a la tecnología como extensión del hombre, ¿no? Como algo que amplía, que modifica. Así como dimos el ejemplo de la pala, también Internet y la posibilidad del acceso inmediato me permite a mí extender esta acción. Imagínense antes de todo esto, no creo que se lo puedan imaginar,
porque es difícil de imaginárselo, como la guerra de Vietnam, por ejemplo, y con esto cerramos hoy, la guerra de Vietnam, por ejemplo, que fue en la década del 60, más o menos, por ahí, todo esto que estamos hablando no existía, y entonces había, por supuesto que había corresponsables de todos los países del mundo. ¿Cómo se grababa? Iba el camarógrafo, el productor y el periodista, grababan las notas, las imágenes, todo lo demás, metían ese contenido, que era el coso, que era el negativo fílmico, lo metían en una lata, lo subían a un avión, y ese avión no es que llegaba al día siguiente, a veces como hacía escala, y además no era el único punto que tocaba, por ahí podía tardar 2 o 3 días, llegaba ese material, llegaba acá a la Argentina, por dar un ejemplo, eso pasaba en todos los países del mundo, no solamente acá, se revelaba ese contenido y recién se pasaba la noticia. O sea que estoy hablando que hasta, y si es que llegaba exactamente, les estoy diciendo que hasta la década del 60, el 70 y parte del 80, hay veces que llegaban con 2 o 3 días de atraso las noticias. Hoy, imagínense, ni siquiera tengo televisión en mi Por casa. ejemplo, como el caso de Israel, como ahora todo el mundo lo sabe. Claro. Hoy ni siquiera tengo, chicos, hoy ni siquiera tengo que estar en mi casa. Estoy en una plaza que tiene wifi. Che, a ver qué onda Israel. Y entonces me conecto. Ah, sí, lo bombardearon. Ah, no, lo dejaron en paz. Ah, no, son... Listo. ¿Se entiende? Esa es la forma en que se entiende a la tecnología como extensión del hombre, como algo que me posibilita a mí precisamente extender la acción, ¿no? Que tenga mayor alcance. A eso me refiero. Les tomo lista, pichones, así nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Recuerden que nos vamos a encontrar. ¿Estamos? Perfecto. Arroyo está, hoy es 18. Baigorri, Aquí presente, profe. Venegas,